Mi corazón se detuvo durante 47 segundos tras una cirugía de emergencia. Mi familia, completamente ajena a todo, ni siquiera se preocupó por mí. Mientras luchaba por mi vida, permanecieron totalmente indiferentes. Desperté sola, mirando un teléfono vacío, mientras un plan se gestaba en silencio. Esto no se trata solo de sobrevivir, se trata de lo que sucederá después. Sigue mi historia, dale me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Arthur se removió. Un pitido débil e incesante fue el primer sonido que penetró la niebla de su consciencia. Sentía los párpados increíblemente pesados, como pegados, pero cuando por fin se abrieron, se topó con el blanco estéril e implacable del techo del hospital. La desorientación lo envolvía como un sudario, denso y sofocante. Cada respiración era un esfuerzo monumental, un dolor agudo y punzante que irradiaba desde su pecho, haciéndolo jadear. Tenía la garganta en carne viva, un abismo ardiente que sentía como si le hubieran raspado hasta dejarla limpia. Intentó moverse, girar la cabeza, pero incluso ese simple acto le provocó temblores de agonía por todo el cuerpo, que lo anclaron a la cama. Unos tubos serpenteaban desde sus brazos, desapareciendo bajo las sábanas, y un vendaje grueso y opresivo le cubría el pecho. Un rostro apareció ante nosotros, un hombre con ojos amables y cansados tras las gafas. «Señor Thompson, Arthur, estáis despiertos», dijo el hombre con voz tranquila y reconfortante. «Soy el doctor Davis. Habéis pasado por una dura prueba». Arthur intentó hablar, pero solo le salió un graznido ronco. El médico se inclinó hacia él. «Te hicieron una cirugía cardíaca de emergencia, Arthur. Un triple bypass. Tu corazón se detuvo durante 47 segundos. Te reanimamos». 47 segundos. Las palabras resonaban en la mente de Arthur, un susurro escalofriante de una experiencia cercana a la muerte que no podía recordar. Había estado al borde, colgando entre dos mundos, y ahora estaba allí, un mosaico de dolor y confusión. Sentía como si un camión lo hubiera atropellado, dejándolo destrozado y vulnerable. Cada latido de su corazón recién reparado se sentía demasiado fuerte, demasiado vital, un recordatorio constante de lo cerca que había estado del abismo. El doctor Davis continuó con una amable sonrisa en el rostro. «Solo un par de preguntas rápidas, Arthur. ¿Puedes decirme qué año es?» La mente de Arthur, aunque confusa, se aferró a la tarea. ¿225? Excelente. ¿Y el mes? Enero. Logró pronunciar, aunque le costó trabajo. Muy bien, Arthur. Lo estás haciendo bien. Las enfermeras vendrán a ayudarte con el dolor. Como si estuviera previsto, una joven con una sonrisa cálida y comprensiva entró en la habitación. Su placa decía Chloe, enfermera titulada. Se acercó a su cama con una eficiencia silenciosa, con movimientos suaves. «Hola, Arthur. Bienvenido de nuevo», dijo, y su voz fue un bálsamo para sus nervios a flor de piel. Revisó su vía intravenosa, ajustó el goteo, y luego, con un toque tranquilizador, le administró una nueva dosis de analgésico. En cuestión de minutos, la agudeza de su malestar comenzó a suavizarse, convirtiéndose en un dolor sordo. El mundo parecía un poco menos hostil. Con una nueva, aunque frágil, sensación de claridad, Arthur pensó en su familia. Señaló débilmente la mesita de noche donde estaba su teléfono. Chloe, comprendiendo su petición tácita, lo tomó y lo colocó con cuidado en su mano temblorosa. Sus dedos, aún torpes, buscaron la aplicación de mensajes. Un destello de esperanza se encendió en su interior. Seguramente, Eleanor, su esposa, o Ethan, su hijo, estarían desesperados, le habrían dejado un torrente de mensajes. Pero al encenderse la pantalla y mostrar una bandeja de entrada vacía, su esperanza se desvaneció. Nada. Ni una sola llamada perdida de Eleanor. Ningún mensaje urgente de Ethan. Recorrió el chat familiar, una reliquia digital de su supuesta conexión. El último mensaje tenía 3 semanas. Una conversación trivial sobre un artículo olvidado en la compra, completamente irrelevante para la lucha a vida o muerte que acababa de librar. Era como si simplemente se hubiera esfumado, sin dejar rastro en sus vidas. El silencio de su teléfono confirmó sus peores temores. Nadie había notado su ausencia. A nadie le había importado lo suficiente como para preguntarse dónde estaba. La amarga verdad se instaló en su pecho,
un peso mayor que cualquier incisión quirúrgica. Había estado solo cuando su cuerpo lo traicionó, y seguía solo ahora, en las secuelas. Cerró los ojos. El olor a desinfectante del hospital desencadenó una cascada de recuerdos, años de abandono aflorando a la superficie. Recordó la primera señal de alarma, allá por 2020. Estaba en el jardín, podando sus rosales, cuando una opresión repentina y aguda le atenazaba el pecho. Se apoyó en el cobertizo, sin aliento, esperando a que pasara. Cuando se lo comentó a Eleanor aquella noche, ella respondió con un gesto de desdén. Probablemente solo estás fuera de forma, Arthur. Pasas demasiado tiempo con la cortadora de césped. Su atención se centraba en las hortensias marchitas, no en su creciente malestar. Para 2021, subir las escaleras hasta su habitación se había convertido en una tarea titánica que lo dejaba sin aliento, agarrado a la barandilla. Eleanor, al sorprenderlo en pleno esfuerzo una tarde, simplemente puso los ojos en blanco. Dios mío, Arthur, ¿de verdad que te estás haciendo viejo, verdad? ¿Ya ni siquiera puedes subir las escaleras? Sus palabras, pronunciadas con una crueldad casual, dolieron más que el esfuerzo físico. Y Ethan, su hijo, que aún vivía en el sótano, un hombre niño que se acercaba a los 30, se mostraba perpetuamente indiferente ante cualquier cosa que no fuera su propia comodidad inmediata y, más concretamente, su futura herencia. Siempre que Arthur insinuaba sentirse mal, Ethan se limitaba a gruñir, con la mirada fija en su consola de videojuegos, o hacía un vago comentario sobre que papá tiene que mantenerse sano para el testamento. Su hijo no lo veía como un padre, sino como un fondo fiduciario viviente. A pesar de todo, la opresión en el pecho, la creciente dificultad para respirar, los episodios en los que un sabor metálico le inundaba la boca y el mundo se le tambaleaba violentamente. Arthur lo había mantenido en secreto. No había mentido explícitamente, pero tampoco lo había contado. ¿Para qué? Sabía que Eleanor lo minimizaría, que Ethan lo ignoraría. Era más fácil sufrir en silencio, fingir que estaba bien, que enfrentarse a su apatía. Ahora, tendido allí, frágil y expuesto, el peso de esos 47 segundos le resultaba abrumador. 47 segundos de su vida, o mejor dicho, de su no vida, habían transcurrido mientras su familia permanecía ajena, probablemente discutiendo sobre los canales de televisión o qué comida pedir. Había mirado a la muerte de frente, luchado contra ella y salido adelante, solo para encontrarse en una soledad aún más profunda. La estéril y fría realidad de la habitación del hospital reflejaba el árido paisaje del afecto familiar, un paisaje que ahora comprendía que había estado recorriendo solo durante demasiado tiempo. El olor a antiséptico, antes solo un olor, se había convertido en el aroma de años de abandono, un recordatorio penetrante de su solitaria batalla. El sordo latido en el pecho de Arthur era una compañía constante e indeseada, pero con cada día que pasaba, se volvía un poco más tolerable. Tumbado en el silencio estéril de su habitación de hospital, su mente, ya sin la confusión del dolor y la medicación, comenzó a divagar, desenterrando recuerdos que había intentado reprimir conscientemente. El abandono actual no era una traición repentina y aguda, era la culminación de años de indiferencia silenciosa e insidiosa. Las semillas de esta fría realidad se habían sembrado hacía mucho tiempo. Recordaba con asombrosa claridad el primer sobresalto, la señal inequívoca de que algo andaba muy mal. Era marzo de 2023. Estaba en la cocina, preparando tostadas, cuando sintió un repentino y opresivo golpe en el pecho. El dolor era indescriptible, un peso aplastante que le robó el aliento. Recordaba jadear, tropezar y desplomarse sobre el frío suelo de baldosas, con el mundo dando vueltas a su alrededor. El único sonido era el golpe de la tostadora contra el suelo. Eleanor entró apenas unos instantes después, atraída por el ruido. Arthur alzó la vista, desesperado por ayuda, por preocupación, por un simple reconocimiento de su angustia, pero sus ojos, en lugar de alarma, reflejaban una chispa de irritación. «Oh, Arthur, ¿te has caído?», preguntó con voz deslucida. Echó un vistazo a las tostadas esparcidas. «Tengo cita en la peluquería dentro de 1 hora. ¿Puedes levantarte?». Sus palabras, pronunciadas con una indiferencia casi casual, lo hirieron más profundamente que el dolor en el pecho.
Vio el reflejo de su cabello perfecto e impecable en la pantalla oscura del microondas, un marcado contraste con su cuerpo encorvado. Solo, con el sudor perlado en la frente y un frío terror calándole hasta los huesos, Arthur había logrado incorporarse de alguna manera. Cada movimiento era un suplicio, pero la idea de volver a preguntarle a Eleanor, de enfrentarse a su impaciencia, era aún peor. Buscó a tientas las llaves del coche, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetarlas, y entonces, con una fuerza de voluntad que desconocía, condujo hasta urgencias. El trayecto había sido un torbellino de dolor punzante y miedo, la vista nublada, el mundo exterior convertido en una mancha distorsionada. En urgencias, el doctor Ramírez, un hombre tranquilo y preciso, dio la devastadora noticia: un infarto leve. Pero lo peor estaba por venir. Tras extensas pruebas, se descubrieron las arterias, según describió el médico, gravemente obstruidas. El pronóstico fue desalentador, y lo comunicó con semblante serio. Señor Thompson, necesitará un triple bypass. Debemos programarlo en los próximos 6 meses. Le dará al menos 10 años de vida. 10 años de buena salud. 10 buenos años. La frase había resonado en la mente de Arthur, una promesa de vida prolongada. Pero ahora, postrado en esa cama de hospital, magullado y con puntos de sutura, se preguntaba el valor de esos años. Valía la pena pasarlos con gente que apenas notó su agonía, que priorizó una cita en la peluquería sobre su colapso, que ni siquiera se molestó en llamarlo o visitarlo después de una cirugía mayor. La ironía era un trago amargo. Había luchado por esta segunda oportunidad, pero ¿por quién? La enfermera Chloe, siempre atenta, entró en silencio en su habitación. Le tomó los signos vitales, le acomodó la almohada con movimientos precisos y delicados. La cirugía da mucho tiempo para pensar, ¿verdad, Arthur?, dijo con una sonrisa amable. Sus palabras eran sencillas, pero profundas, y llegaban al meollo de su tormento interior. Arthur asintió, incapaz de articular el torbellino de pensamientos y emociones que lo invadía. Aún se aferraba a un resquicio de esperanza, a una desesperada justificación. Quizás el hospital no se había puesto en contacto con su familia. Quizás había habido una confusión, un mensaje perdido, un fallo técnico. Era más fácil creer eso que aceptar su negligencia deliberada. Transcurrieron 2 semanas. Las heridas cicatrizaron, le quitaron los tubos y el dolor constante empezó a remitir. Para el 29 de enero, Arthur se sentía notablemente más fuerte, aunque aún frágil. Podía caminar por los pasillos del hospital, si bien despacio, y la confusión mental se había disipado por completo. Estaba listo para irse a casa. El doctor Davis, su cirujano, vino para una última revisión. Se quedó de pie al pie de la cama de Arthur, con una expresión de serena satisfacción en el rostro. «Tiene usted mucha suerte de estar vivo, sí, señor Thompson», dijo con voz firme pero amable. «De verdad que sí. Aproveche al máximo esta segunda oportunidad. Vívala bien». Arthur esbozó una débil sonrisa. Las palabras del médico resonaban con la misma pregunta que lo atormentaba. «Vívela bien». ¿Pero cómo? ¿Y con quién? Su mirada se posó instintivamente en el teléfono, que yacía sobre la mesilla de noche. Lo cogió, revisándolo por 20ª vez esa mañana. Seguía sin aparecer nada. La pantalla era un lienzo en blanco que reflejaba la indiferencia de su familia. Un frío presentimiento comenzó a enroscarse en su estómago, más opresivo que cualquier incisión quirúrgica. Abrió el chat familiar, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Empezó a escribir, pero borró. «Hoy vuelvo a casa. Demasiado brusco. Los médicos me curaron, vuelvo pronto. Demasiado jovial. Demasiado como para buscar halagos. Casi me muero. Pero ya estoy bien, ¿me oyes? Demasiado acusatorio. Demasiado necesitado», pensó, y lo borró al instante. Quería tenderles la mano, ofrecerles una rama de olivo, darles una última oportunidad para que demostraran que les importaba. Quería creer que simplemente no lo sabían. Finalmente, se decidió por algo sencillo, neutral y esperanzador. Escribió: «El médico dice que puedo volver a casa hoy. Me encantaría veros a todos». Pulsó enviar, conteniendo la respiración, con una súplica desesperada y silenciosa flotando en el aire.
La respuesta llegó casi al instante, no de Eleanor, sino de Ethan. El corazón de Arthur, ya herido y curado, se contrajo. Abrió el mensaje. «Llama a un taxi. Estoy viendo la televisión». Arthur se quedó mirando las palabras, la indiferencia, la absoluta falta de interés, el egoísmo ensimismado. Su hijo, su único hijo, ni siquiera se molestó en recogerlo del hospital tras una operación que puso en peligro su vida porque estaba viendo la tele. Una risa amarga y sin humor se le escapó. Entonces, un segundo después, apareció el mensaje de Eleanor, una respuesta a la crueldad gratuita de Ethan. Arthur sintió un temblor en la mano al abrirlo. Las palabras, al aparecer, fueron un golpe devastador para su alma, destrozando cualquier ilusión, cualquier esperanza que aún tuviera. «Quédate un mes más en el hospital. Se está mucho mejor sin ti». El teléfono se le escapó de los dedos entumecidos hasta Arthur, cayendo suavemente sobre las sábanas blancas e impolutas. Ni siquiera registró el sonido. Sus ojos estaban fijos en las palabras, grabadas a fuego en su retina, brillando con una verdad cruel e innegable. No eran solo palabras, eran un letrero de neón que anunciaba el fin de todo. La luz del sol matutino, otrora un faro de esperanza para su alta, ahora entraba por la ventana del hospital como una burla. Iluminaba la habitación, resaltando las motas de polvo que danzaban en el aire, pero no lograba disipar la profunda tristeza que se había instalado en el pecho de Arthur. El dolor físico de la cirugía parecía superficial, comparado con el dolor abismal que se había abierto en su alma. Miraba fijamente su teléfono, cuya pantalla aún mostraba las crueles palabras de Eleanor. La enfermera Chloe, al notar el cambio en su semblante, se acercó en silencio, recogió el teléfono que se le había caído de la mano, y con la mirada llena de compasión, leyó brevemente los mensajes. Un leve suspiro de comprensión escapó de sus labios. «La familia puede ser complicada, Arthur», dijo con voz suave y sin juzgar. No indagó en detalles, no ofreció consuelos vacíos, simplemente reconoció el profundo dolor que había presenciado. ¿Complicado? Arthur quiso burlarse. Complicado no era la palabra. 45 años. 45 años de dedicación inquebrantable, entregando su vida entera a un matrimonio, a la crianza de un hijo. 45 años dándolo todo, solo para darse cuenta de que no era más que un cajero automático andante, un cuidador conveniente, un recurso para explotar y luego desechar. No veían a Arthur, el hombre, el esposo, el padre. Veían un sueldo y un cuidador, un medio para un fin. Bajó la mirada hacia los papeles de alta que Chloe le había entregado antes. Antes, representaban el fin de su calvario. Ahora, le parecían una llave inesperada, un destello cegador de libertad. ¿Libertad de qué? No estaba del todo seguro, pero la idea era una chispa sorprendente en la oscuridad. Al salir del hospital memorial, el aire fresco de enero lo golpeó, un contraste marcado con la calidez aséptica del interior. Cada paso deliberado que daba por la rampa, con movimientos aún rígidos y medidos, reflejaba la escalofriante constatación de que a nadie le importaba. Estaba solo, una verdad a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Paró el primer taxi que vio, un viejo taxi amarillo que se detuvo junto a la acera. El conductor, un hombre hispano de ojos amables con arrugas en las comisuras, se giró hacia él cuando Arthur se acomodó en el asiento trasero. «¿Día difícil, amigo?», preguntó con voz baja y comprensiva. Arthur miró por la ventana, viendo cómo el hospital desaparecía en el retrovisor. 45 años duros, respondió, las palabras escapándosele antes de que pudiera formularlas. El conductor asintió lentamente. La familia a veces es dura. La mía también. Lo dijo sin indagar, un simple reconocimiento de una experiencia humana compartida. Arthur se recostó, con la mirada fija en el paisaje que pasaba, las calles de Arlington desplegándose ante sus ojos. El comentario del conductor había desatado un torrente de recuerdos, una avalancha de sacrificios, cada uno un paso más en el camino hacia su actual desolación. Recordaba 1982. Eleanor estaba embarazada de Ethan. Acababa de ahorrar lo suficiente para una Harley Davidson nueva, una máquina potente y reluciente con la que había soñado desde adolescente. Era su capricho, su único gran derroche. Pero entonces,
Eleanor anunció que necesitaban una cuna nueva, un modelo de gama alta que costaba una fortuna, y ropa de bebé, y pañales, y un sinfín de cosas más. La Harley tenía que irse. La vendió, y el rugido de su motor fue reemplazado por el silencioso gemido de sus sueños no expresados. Lo hizo por su familia, por Ethan. Una década después, en 1995, por fin habían ahorrado lo suficiente para una luna de miel postergada en París, un viaje del que Eleanor siempre había hablado. Tenían los boletos y el hotel reservado. Entonces, Ethan, aún adolescente, se empeñó en entrar a una universidad privada específica y muy cara. Arthur había visto las colegiaturas, luego los boletos a París, y la decisión había sido clara, inmediata y devastadora. Canceló el viaje. Eleanor se encogió de hombros y dijo: «Bueno, siempre podemos ir después. El futuro de Ethan es más importante». Pero ese después nunca llegó. Ethan estaba en la universidad y las facturas se acumulaban. Arthur había empezado a trabajar turnos dobles, agotándose y llegando a casa mucho después del anochecer. Eleanor, al ver su cansancio, le había prometido: «Cuando Ethan se gradúe, cuando se haya establecido, entonces tendremos tiempo para nosotros, Arthur. Entonces podremos relajarnos». Él se aferró a esa promesa como a un salvavidas. Pero Ethan se graduó, y las necesidades económicas nunca cesaron. Necesitaba ayuda con el alquiler, luego con un préstamo para el coche, y después con la entrada para un negocio que fracasó rápidamente. Arthur, siempre el proveedor, siempre estaba ahí para ayudar. La promesa de «nosotros» simplemente se desvaneció, reemplazada por las implacables necesidades de su hijo. El recuerdo más duro, el que le helaba la sangre, era de 2010. Ethan, rebosante de confianza, tenía una idea de negocio infalible, pero necesitaba capital. Arthur, en contra de su buen juicio, en contra de una vocecita de cautela que le susurraba al oído, firmó los papeles. Puso su casa, su único bien sólido, el hogar que habían construido juntos, como garantía para el préstamo de Ethan. Eleanor se mostró sorprendentemente entusiasmada, viéndolo como una inversión en el futuro de su hijo. El negocio fracasó en menos de un año, obligando a Arthur a pagar el cuantioso préstamo durante los 3 años siguientes, trabajando aún más duro y sacrificándose aún más. El taxi giró hacia calles conocidas, las avenidas arboladas de su barrio. Pasó por el parque donde había entrenado al equipo de béisbol infantil de Ethan, donde había empujado a Eleanor en los columpios, y su risa resonaba en el aire vespertino. Los recuerdos, antaño dulces, ahora estaban empañados, cada uno un amargo recordatorio de cuánto había dado y cuánto había recibido a cambio. Y entonces, su casa apareció ante sus ojos. Allí estaba, sólida y familiar, pero de repente extraña. Ya no era un hogar, era un monumento a su estupidez, un testimonio silencioso, de ladrillo y cemento, de años de lealtad mal entendida y devoción no correspondida. Era la prueba del mayor error que jamás había cometido. El taxi arrancó, dejando a Arthur de pie en la acera, frente a la casa que ya no era un hogar. Buscó a tientas las llaves, sintiendo de nuevo el sabor metálico en la boca, un compañero familiar en su angustia. La puerta principal se abrió con un crujido, revelando una caverna de sombras y un silencio opresivo. No había luces encendidas, ni el aroma acogedor de la comida, ni un solo ruido. Se sentía extraño, como entrar en la vida de otra persona, un lugar desprovisto de su propia presencia. Entró, y la oscuridad intensificó el vacío que sentía en el pecho. Sus ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad, y lo que vio no hizo más que profundizar el abismo de su dolor. Sobre la mesita de noche del pasillo, el correo se acumulaba sin abrir, ignorado. Los zapatos estaban tirados por ahí, no solo las zapatillas deportivas de Ethan, sino también los tacones pequeños y elegantes de Eleanor, señales de un ir y venir constante, no del respeto que cabría esperar cuando un ser querido se encuentra en estado crítico. Se mudó a la sala, el espacio que antaño había sido el corazón de las reuniones familiares, ahora completamente transformado. Estaba dominada por la enorme configuración de videojuegos de Ethan. Varios monitores brillaban tenuemente, un enredo de cables serpenteaba por el suelo, y una silla gamer de respaldo alto se alzaba como centinela en el centro.
Latas vacías de bebidas energéticas y cajas de pizza a medio comer cubrían la mesa de centro, una clara señal de largas noches de fiesta, de juerga. No dolor, no preocupación, solo pura autocomplacencia. El aire estaba impregnado del rancio olor a comida basura y abandono. Se lo habían pasado en grande, completamente ajenos a su encuentro cercano con la muerte. La cocina, generalmente el dominio de Eleanor, no estaba mejor. Un fregadero lleno de platos sucios se acumulaba, y la encimera estaba salpicada de migas y restos derramados. Abrió el refrigerador, esperando encontrar algo sencillo, algo que pudiera comer. En cambio, encontró botellas de vino caras, aún medio llenas, y varios envases de helado gourmet, sabores que Eleanor disfrutaba especialmente. Eran compras recientes, realizadas mientras él luchaba por su vida, mientras su cuerpo era abierto y vuelto a unir. El pensamiento le produjo un nuevo tipo de nudo en el estómago. No solo habían sido indiferentes, habían estado celebrando su ausencia. Entonces llegó el último insulto, el golpe que realmente consolidó su determinación. Empujó la puerta de su estudio, la única habitación de la casa que siempre había sido su santuario, su espacio para la reflexión tranquila, para leer, para administrar sus finanzas. O al menos, eso era. Tenía antes, aquello era un trastero de lujo. Cajas llenas de los proyectos de manualidades a medio terminar de Eleanor, carretes de hilo, rollos de tela, patrones desechados, estaban apiladas precariamente sobre su escritorio. El viejo y polvoriento equipo deportivo de Ethan, sus palos de golf sin usar, sus balones de baloncesto desinflados, se apoyaban contra las estanterías donde antes estaban los preciados libros de Arthur. Su viejo y cómodo sillón estaba enterrado bajo una pila de ropa sucia. 47 segundos. Llevaba muerto 47 segundos. Su corazón se había detenido, y habían usado su espacio personal, su remanso de paz, como si fuera un armario. La audacia, la absoluta falta de respeto, era impresionante. Era una manifestación física de lo poco que lo valoraban, no solo su vida, sino su propia existencia. Una fría e implacable determinación comenzó a formarse en su interior, fortaleciéndose con cada repugnante descubrimiento. Caminó hacia su archivador, con movimientos rígidos pero decididos. Tras un falso panel, encontró la pequeña caja fuerte ignífuga. La combinación estaba grabada a fuego en su memoria, una secuencia de números que conocía de memoria. El cumpleaños de Ethan. La ironía no le pasó desapercibida. Giró el dial. Los cilindros encajaron suavemente en su sitio y sacó el pesado sobresellado que contenía su última voluntad y testamento. Se sentó al borde de su escritorio profanado, apartando una pila de materiales de macramé de Eleanor, y rompió el sello. Desplegó el documento. El crujido del papel crujiente resonó en la habitación silenciosa. Sus ojos recorrieron la jerga legal familiar, el lenguaje formal de la herencia. Artículo tras artículo, todo meticulosamente detallado. Todos sus bienes, el trabajo de toda una vida, cada centavo que había ahorrado y sacrificado, estaban destinados a su amada esposa, Eleanor Thompson, y a su querido hijo, Ethan Thompson. Le escapó una risa amarga y hueca, un sonido desprovisto de humor, teñido de un dolor crudo y agonizante. ¿Amada esposa? ¿Querido hijo? Las palabras se burlaban de él desde la página, fantasmas de un pasado en el que había creído, de una familia a la que se había entregado por completo. Miró a su alrededor, luego las polvorientas fotos familiares en el estante. Una joven Eleanor, con una amplia sonrisa, un Ethan de mejillas regordetas, mirándolo con una sonrisa radiante. En esas imágenes no veía a un esposo amoroso ni a un padre cariñoso, sino al proveedor, al protector, al tonto. La ira, fría y precisa, empezó a superar el dolor. Ya no sería un tonto. El doctor Davis le había dicho que aprovechara al máximo su segunda oportunidad. Así es como lo haría. Sacó su portátil de debajo de un montón de retales de tela de Eleanor. Con los dedos aún algo entumecidos por la operación, tecleó rápidamente. Abogados de sucesiones en Dallas. Los resultados de la búsqueda cargaron, mostrando una lista de bufetes en la pantalla. En primer lugar, en negrita estaba Hayes & Associates, un bufete de buena reputación. Lo sabía.
Anotó el número y la dirección. Cerró el portátil. Una nueva claridad lo invadió, más fría y afilada que el acero quirúrgico. Mañana enmendaría el mayor error de su vida. Mañana comenzaría a desmantelar el edificio de su pasado. Esta noche planearía exactamente cómo darle a su familia lo que se merecían. Nada. Si la historia de Arthur te está atrapando tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte el resto de este increíble viaje hacia la justicia. Veamos cómo se desarrolla el plan de Arthur. Una semana después, Arthur se encontraba en el reluciente y silencioso ascensor de un rascacielos en el centro de Dallas. Cada piso que subía lo acercaba más a la oficina del señor Hayes, y con ella una palpable sensación de propósito, un tenue murmullo de justicia inminente. Había pasado los últimos 7 días inmerso en un torbellino de actividad intensa, con la mente más lúcida y clara que en años. Había investigado, recopilado documentos y, lo más importante, identificado al destinatario perfecto para su nuevo legado, la Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas. Su labor resonaba profundamente con su propia y desgarradora experiencia, ofreciendo esperanza y ayuda a quienes pudieran enfrentarse a una batalla similar. Las puertas del ascensor se abrieron suavemente, dejando ver una elegante recepción. Una amable recepcionista lo condujo al despacho del señor Hayes. El señor Hayes era más joven de lo que Arthur esperaba. Un hombre de unos 30 y tantos años con ojos inteligentes y perspicaces y un semblante tranquilo y reconfortante. Le indicó a Arthur que tomara asiento con una leve sonrisa. «Señor Thompson, gracias por venir. Entiendo que desea realizar algunos cambios importantes en su planificación patrimonial, ¿verdad?» Arthur lo miró fijamente, con voz firme, sin el temblor que quizás hubiera tenido hacía apenas una semana. «Sí, señor Hayes. Quiero dejarlo todo a la beneficencia. Nada a mi familia». La expresión del señor Hayes permaneció neutral, profesional, pero Arthur percibió un destello de sorpresa en sus ojos. «Esa es una afirmación bastante contundente, señor Thompson. ¿Le importaría explicar sus razones?» Arthur procedió a desvelar los recientes acontecimientos, con voz firme, relatando su cirugía de emergencia, los 47 segundos que su corazón se detuvo, las 2 semanas de abandono y los últimos y crueles mensajes de texto de Eleanor y Ethan. Describió el estado de su casa, el correo ignorado, la configuración de la consola de videojuegos, el estudio profanado. Mientras hablaba, el señor Hayes escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales en una libreta, con la pluma rozando suavemente el papel. No lo interrumpió, no ofreció consuelo, simplemente asimiló los hechos. Cuando Arthur terminó, el señor Hayes se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. «Señor Thompson», comenzó con tono pensativo, «¿está tomando esta decisión en un estado de ira? Las emociones pueden desbordarse tras experiencias como esta, y es importante asegurarse de que sus decisiones sean acertadas». Arthur sostuvo su mirada, imperturbable. «No es ira, señor Hayes», afirmó con voz firme. «Es claridad. La cirugía, el abandono, me liberaron de años de autoengaño. Ahora veo las cosas como son en realidad. No es una decisión precipitada. Es la más lógica y racional que he tomado en mi vida». Para demostrar su punto, Arthur presentó una carpeta meticulosamente organizada. Dentro había copias impresas de los mensajes de texto, extractos bancarios que detallaban los recientes gastos de Eleanor en vino y productos gourmet, y su propio historial médico, todo cuidadosamente recopilado como prueba de la negligencia de su familia y de su propio sufrimiento. El señor Hayes los revisó minuciosamente, con una expresión indescifrable. Tras unos instantes, alzó la vista. «La Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas es una excelente opción, señor Thompson. Realizan una labor fundamental. Proporcionan vivienda a las familias de los pacientes, financian investigaciones punteras y apoyan programas de recuperación. Una contribución significativa marcaría una gran diferencia». Arthur asintió, sintiendo una tranquila satisfacción. «Quiero que lo tengan todo, pero también necesito vivir el resto de mis años en paz, sin miedo a la indigencia». El señor Hayes explicó el concepto de un fideicomiso de remanente caritativo, un mecanismo legal que le permitiría a Arthur conservar el uso vitalicio de su casa y recibir un ingreso mensual proveniente de sus bienes,
mientras que el resto de su patrimonio pasaría a la fundación tras su fallecimiento. Era la solución perfecta, pues le ofrecía seguridad para su futuro y la garantía de que su riqueza tendría un propósito significativo. ¿Y qué tal un pequeño legado para Eleanor y Ethan?, preguntó el señor Hayes, casi como una formalidad. ¿Quizás una cantidad simbólica para evitar posibles impugnaciones del testamento en el futuro? La mirada de Arthur se endureció. No, dijo, con voz tajante y rotunda. Absolutamente nada. Son adultos. Ya es hora de que aprendan a valerse por sí mismos. He hecho más que suficiente por ellos. No les dejaría ni una migaja ni un centavo a las dos personas que lo habían desechado con tanta crueldad, que lo cuestionaran. Él tenía una historia y tenía pruebas. El señor Hayes comenzó a redactar el Nuevo Testamento, con los dedos volando sobre el teclado. El proceso duró aproximadamente 1 hora. Un desmantelamiento rápido y preciso de la antigua vida de Arthur, sustituyéndola por la estructura de su nuevo legado. Arthur permaneció sentado en silencio, observando, con una profunda sensación de propósito que lo invadía. Cuando se imprimió el documento, Arthur leyó cada palabra, escudriñando con la mirada el texto legal. El lenguaje jurídico, frío y objetivo, reflejaba a la perfección su estado emocional. No había ninguna mención de Eleanor, ni de Ethan. Sus nombres, antaño fundamentales en su vida, ahora brillaban por su ausencia en el documento que representaba la culminación de su existencia. Era como si nunca hubieran existido, o mejor dicho, como si los hubiera borrado definitivamente de su futuro financiero. La firma fue sencilla, casi decepcionante. 3 firmas de Arthur, 2 testigos proporcionados por la firma y el sello oficial del notario. Con cada trazo de pluma, con cada sello oficial, 45 años de lealtad mal entendida, de una familia ingrata, quedaron sistemática e irrevocablemente borrados. Al concluir, el Sr. Hayes levantó la vista con expresión pensativa. Señor Thompson, dadas las circunstancias y la importancia de su donación a la Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas, existe la posibilidad de que la Fundación desee hacer un anuncio público. Cuentan con una coordinadora de medios, la señora Chen, que se encarga de estos asuntos. Arthur sintió que una sonrisa lenta y deliberada se dibujaba en su rostro. Anuncio público. Le gustaba cómo sonaba. Ya no se trataba solo de negarles su dinero. Era algo más profundo. Humillación pública para mi familia, murmuró en voz alta, con un dulce sabor a palabras. Sí, señor Hayes, me gusta mucho cómo suena. Tras firmar definitivamente su Nuevo Testamento, Arthur bajó 3 pisos en el ascensor hasta las oficinas de la Fundación Americana de Enfermedades Cardíacas. Había transformado su dolor personal en un documento legal y ahora pretendía convertir esa justicia privada en un mensaje público. Sintió una extraña ligereza, como si se hubiera quitado un peso de encima, reemplazado por una férrea determinación. La señora Chen, coordinadora de medios de la Fundación, lo recibió con eficiencia profesional y una sonrisa sorprendentemente cálida. Era una mujer de mirada penetrante y una discreta competencia. Arthur se sentó frente a ella, y los detalles de su historia fluyeron de él con una nueva naturalidad. Relató la cirugía de emergencia, los angustiosos 47 segundos de muerte clínica, el posterior abandono en el hospital y el golpe final y devastador de los crueles mensajes de texto de Eleanor y Ethan. Le mostró las copias impresas. Las crudas palabras en el papel eran innegables. La señora Chen escuchó con atención, su expresión pasando del interés profesional a la genuina preocupación. Cuando Arthur terminó, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Sr. Thompson, esta es una historia impactante, verdaderamente impactante. Resalta no solo la labor crucial de la Fundación, sino también el aspecto humano de lo que atraviesan los pacientes. Su historia podría salvar cientos de vidas, inspirar a las personas a hacerse chequeos, a apoyar a sus seres queridos. Su entusiasmo era contagioso. No perdió tiempo. Tras una rápida llamada, consiguió que un equipo de noticias del Canal 8 fuera a casa de Arthur esa misma tarde. Era el momento perfecto, explicó, para la Semana de Concienciación sobre las Enfermedades Cardíacas, que se estaba celebrando en ese momento. La historia de un hombre que sobrevivió a un infarto casi mortal y luego encontró un nuevo propósito a través de la generosidad
Era justo el tipo de reportaje humano que buscaban. Antes de que llegara el equipo, la señora Chen preparó meticulosamente a Arthur sobre sus mensajes clave. Debía enfatizar la importancia de la detección temprana, la labor vital de la fundación y el papel crucial del apoyo familiar en la recuperación. Y, por supuesto, debía hablar con la verdad sobre el abandono de su familia, no con ira, sino con una resolución serena y digna. Más tarde esa tarde, Arthur se encontraba en el bullicioso estudio del Canal 8. La productora de noticias, Jennifer, una mujer dinámica con un auricular siempre puesto, le dirigió un gesto tranquilizador. «Señor Thompson, su historia es increíblemente conmovedora. Va a calar hondo en nuestra audiencia». Se sentó bajo las brillantes luces del estudio, frente al señor Grant, el presentador de noticias, un periodista experimentado con una mirada comprensiva. La entrevista comenzó, abordando su calvario médico, la cirugía, la larga recuperación. Entonces, el señor Grant cambió de tema, con voz suave. «Señor Thompson, usted mencionó que su familia no estuvo presente durante su recuperación. ¿Qué pensó al leer esos mensajes que le decían que tomara un taxi a casa e incluso que se quedara más tiempo en el hospital?» Arthur hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, recordando el consejo de la señora Chen. «Me di cuenta de que el amor debe ser mutuo, señor Grant. No debe ser una relación unilateral de dar sin cesar. Y la gratitud es una elección. Mi familia eligió lo contrario». Habló sin malicia, simplemente expresando una profunda verdad que por fin había comprendido. Luego explicó su decisión de legar toda su herencia a la Fundación Americana de Enfermedades del Corazón. «Me salvaron la vida», dijo con voz sincera. «Ellos fueron quienes realmente me dieron una segunda oportunidad. Mi familia parecía no importarle si vivía o moría». Sus palabras resonaron en el aire, contundentes y poderosas. Tras la entrevista en el estudio, el equipo de noticias siguió a Arthur hasta su casa. Lo filmaron caminando por el sendero que ya conocía, mientras el dron capturaba tomas aéreas de la propiedad que pronto pertenecería a la fundación. Dentro, bajo la atenta mirada de la cámara, el señor Grant le preguntó sobre su recuperación en casa. Arthur señaló con la mirada la sala, resaltando sutilmente los restos del equipo de videojuegos de Ethan y el persistente olor a comida rancia. «Mientras luchaba por mi vida en el hospital y luego me recuperaba solo aquí, mi familia vivía cómodamente, ajena a todo. Celebraban fiestas, disfrutaban de mi ausencia». Tomó una foto familiar polvorienta. A su lado, una joven Eleanor y un joven Ethan sonreían. Sus dedos recorrieron los bordes del marco. «Mi único pesar», dijo, mirando directamente a la cámara con ojos claros y resueltos, «es haber tardado 68 años en comprender mi propio valor». La entrevista concluyó. Las cámaras se guardaron y el equipo se marchó. Arthur se quedó en la casa en silencio, sintiéndose como en un escenario que acababa de albergar una actuación memorable. El reportaje se emitiría a las 18 p.m. Esa noche, Arthur encontró una mesa tranquila en un rincón de un pequeño restaurante sin pretensiones, lejos de miradas indiscretas que pudieran reconocerlo. Pidió algo sencillo y esperó. Mientras el reloj de la pared marcaba las 6, observaba la gran pantalla de televisión instalada en la esquina. Y allí estaba. Su rostro, sereno y digno, llenaba la pantalla. Su voz, clara y firme, relataba la devastadora verdad de su vida. Vio las imágenes cuidadosamente editadas. El hospital, su casa, el logotipo de la fundación. La historia no trataba solo de un milagro médico. Trataba de traición familiar y abandono médico, entretejidos en una narrativa de profunda transformación personal. La reivindicación pública había comenzado. En la sala de estar de la casa de los Thompson, familiar pero ahora profundamente transformada, Eleanor estaba recostada en el sofá, hojeando con desgana una revista brillante. A su lado, en el suelo, Ethan estaba absorto en un nuevo videojuego, con los dedos volando sobre el mando. La mesa de centro, aún cubierta de restos de la pizza de anoche y varias latas de refresco vacías, era testimonio de su cómoda y tranquila existencia en ausencia de Arthur. El televisor parpadeaba de fondo, y un murmullo de noticias locales proporcionaba un ruido ambiental que apenas se percibía. «Nunca pasa nada en este estúpido pueblo», murmuró Ethan, con frustración en la voz al ver cómo su personaje,
encontraba una muerte prematura en el juego. Eleanor soltó una risita suave, sin apartar la vista de su revista. «Al menos no tenemos que lidiar con las constantes preocupaciones de tu padre», añadió con un tono de alivio en la voz. «Ha sido mucho más tranquilo sin él preocupándose por todo». De repente, el tono de voz del presentador cambió, volviéndose más urgente, más cautivador. «Y ahora, una historia que nos ha conmovido profundamente aquí en el Canal 8», anunció con voz grave. «Un hombre del área de Dallas es noticia esta noche, no solo por su increíble lucha por la vida, sino también por una decisión que afectará a su familia y a una importante organización benéfica local. Arthur Thompson ha decidido donar toda su herencia, incluyendo su casa, a la Fundación Americana de Enfermedades del Corazón». El mando de la consola de Ethan se le resbaló de las manos, que de repente se le aflojaron, y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Mamá», susurró con voz ronca y forzada, esa es nuestra casa». La revista de Eleanor, olvidada, se le escapó de las manos, crujiendo suavemente al caer al suelo. Ambos se quedaron mirando, absortos, cómo el rostro sereno y digno de Arthur llenaba la pantalla. Estaba sentado en un estudio, luego caminando por su propia sala de estar, explicando su angustiosa cirugía cardíaca, los 47 segundos que su corazón se detuvo y el posterior abandono en el hospital. Cuando finalmente recuperé la consciencia, la voz de Arthur resonó en la habitación, clara e inquebrantable. Busqué mensajes de mi familia. No había ninguno. El rostro de Ethan, normalmente enrojecido por la intensidad de los videojuegos, se tornó pálido como la ceniza. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en la pantalla. Entonces, Arthur continuó, con un tono desprovisto de ira, solo con una cruda y desgarradora verdad. Cuando finalmente le informé a mi hijo, Ethan, que me daban de alta, su respuesta fue: «Llama a un taxi. Estoy viendo la televisión». Ethan hizo una mueca de dolor, llevándose las manos a la cabeza, mientras una horrible comprensión lo invadía. Recordó haber enviado ese mensaje, con tanta naturalidad, tan irreflexivamente. La mirada de Arthur, proyectada en la pantalla, parecía atravesarlos. «Y mi esposa», declaró, con la voz ahora impregnada de un dolor silencioso, mucho más poderoso que cualquier rabia. «Mi esposa, Eleanor, me informó de que debía quedarme otro mes en el hospital porque, y cito textualmente, todo iba tan bien sin mí». Eleanor jadeó, llevándose la mano a la boca como si intentara ahogar un grito. Sus ojos recorrieron frenéticamente el salón, las mismas paredes de las que Arthur hablaba en la televisión nacional. «¡No puede hacer esto!», gritó con la voz quebrada por el pánico. «Esa es nuestra casa, nuestro hogar». La transmisión continuó con Arthur explicando su decisión de donar todo a la Fundación Americana de Enfermedades del Corazón, hablando de su labor vital y de cómo le habían dado una segunda oportunidad. No mencionó ninguna herencia familiar, ni insinuó ningún legado simbólico. Fue una donación total. «Llámalo, Ethan. Llama a tu padre», gritó Eleanor, con el rostro desencajado por la desesperación. «Te escuchará. Dile que esto es un error. Dile que está loco». Ethan buscó a tientas su teléfono, con las manos temblorosas. Marcó el número de Arthur, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y luego saltó el contestador. «¡No contesta!», gritó Ethan, con el pánico subiéndole por la garganta. «Llámenlo otra vez. Sigan llamando», ordenó Eleanor, con la voz al borde de la histeria. «No puede regalarlo todo. Tenemos derechos». Llamaron, y volvieron a llamar, y a llamar. Tras el 10º intento, el teléfono de Arthur, que ya tenía bloqueados sus números, dejó de sonar por completo, desviando directamente al buzón de voz sin que él siquiera emitiera un solo sonido. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor, un vacío nuevo y aterrador. Al concluir la noticia, sus teléfonos no pararon de vibrar. Mensajes de texto, notificaciones de redes sociales, llamadas de amigos, vecinos e incluso parientes lejanos. El tono era unánimemente condenatorio. «¿Cómo pudisteis?», decía un mensaje. «Sois unos monstruos». Otro: «Él se lo merece. Tú no te mereces nada». Había llamado un vecino para decir:
antes de colgar con disgusto. La humillación pública había comenzado, rápida y brutal. Eleanor se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos, sollozando desconsoladamente. ¿A dónde iremos?, gimió, sintiendo cómo la realidad la golpeaba con la fuerza de una ola gigante. No tenemos dinero. Todo está a su nombre. Todo. La vida cómoda que habían disfrutado con tanta despreocupación se desmoronaba a su alrededor. Dejaron 67 mensajes de voz, cada uno más desesperado, más suplicante, más frenético que el anterior. Le siguieron decenas de mensajes de texto, promesas de cambio, disculpas, amenazas. Pero Arthur, lejos de allí, en su tranquilo restaurante, terminó de cenar, pagó la cuenta y salió a la noche. De vuelta en su habitación de hotel, por primera vez desde la operación, durmió profundamente, en paz, completamente ajeno a las furiosas y desesperadas súplicas de la familia que por fin había dejado atrás. El sol de la mañana, ajeno a la tormenta emocional que se gestaba en el interior, entraba a raudales por la ventana del salón. Eleanor y Ethan, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre tras una noche de pánico e indignación, esperaban junto a la ventana como buitres, ensayando sus argumentos, sus súplicas, sus acusaciones. Se estremecieron al oír el inconfundible sonido de la llave de Arthur girando en la cerradura, que resonó en la casa silenciosa a las 8:30 en punto. Arthur entró con expresión serena, irradiando una fuerza tranquila que jamás le habían visto. Ignoró sus miradas expectantes y desesperadas, se dirigió directamente al salón y dejó su pequeña bolsa en el suelo. Ethan, incapaz de contener su frustración, se abalanzó hacia adelante. «Papá, ¿qué es esta locura? ¿Qué estás haciendo? Somos tu familia». Su voz era agresiva, teñida de un pánico crudo que rayaba en el miedo. Arthur se giró para mirarlos, con la mirada fija e inquebrantable. «¿Familia?», repitió con voz baja y pausada, desprovista de la calidez familiar que siempre habían dado por sentada. «Cuando estuve en el hospital, luchando por mi vida, cuando mi corazón se detuvo durante 47 segundos, ¿alguno de ustedes me llamó siquiera una vez? ¿Vinieron a visitarme? ¿Enviaron un solo mensaje de apoyo?». Dejó un momento de silencio para que sus palabras calaran hondo, sus preguntas flotando en el aire. Este era el momento de la verdad, una confrontación nacida de años de silenciosa negligencia emocional. Eleanor, recobrando la compostura, intentó fingir indignación, una actuación que había perfeccionado durante décadas. «Estábamos muy ocupados, Arthur. Sabes lo difícil que es organizarlo todo sin ti. Teníamos tanto que hacer». Su voz era estridente, desesperada, un intento apenas disimulado de eludir la culpa. Los ojos de Arthur, generalmente dulces y comprensivos, ahora eran como hielo, reflejando su propia frialdad. «Qué duro», dijo arrastrando las palabras, con una ironía mordaz, «que me dijeras que me quedara otro mes en el hospital, porque todo iba tan bien sin mí». Sacó el móvil. La pantalla mostraba los mensajes condenatorios. «Y luego estuvieron esas 67 llamadas anoche, ¿verdad? Qué curioso cómo de repente encuentras tiempo cuando tu drama de la herencia está en peligro». Sus rostros palidecieron. Era innegable, imposible manipular la historia. La evidencia era irrefutable. Arthur había descubierto su farsa, su egoísmo apenas disimulado. La traición familiar había quedado al descubierto. Respiró hondo, con voz firme e inquebrantable. «Tienen 24 horas para abandonar esta casa. Todo lo que necesiten empacar debe estar fuera mañana a esta hora». Eleanor y Ethan lo miraron, completamente atónitos. El ultimátum flotaba en el aire, un decreto final e inflexible. «Arthur, por favor, te queremos. Fue un error», suplicó Eleanor, con los ojos llenos de lágrimas, una actuación para las cámaras que ya no estaban allí. Arthur simplemente negó con la cabeza. «¿Amor? ¿Errores? Tengo 68 años. No tengo tiempo para esperar a que se conviertan en personas decentes. Mi segunda oportunidad en la vida no la voy a pasar esperando a que empiece la suya». Había encontrado su camino hacia la autoestima, y este ya no incluía la tóxica dinámica familiar. Se dio la vuelta, salió por la puerta principal y emprendió un largo paseo por el barrio. Las calles familiares le parecían ahora el preludio de una nueva etapa. Esperaba encontrar al regresar cajas de embalaje, una clara señal de su partida.
Cuando regresó aquella tarde, la casa era un hervidero de actividad. Cajas, empaquetadas a toda prisa y rebosantes, se apilaban cerca de la puerta principal. Observó desde el porche, en silencio, cómo recogían frenéticamente sus pertenencias. Sus movimientos contrastaban enormemente con la tranquilidad con la que habían vivido apenas unos días antes. Exactamente 24 horas después de su ultimátum, una camioneta de alquiler arrancó. Eleanor y Ethan, con el rostro surcado de lágrimas y contraído por la ira, lo miraron fijamente desde la cabina, en una última e impotente muestra de su resentimiento. Arthur simplemente los vio marcharse, sintiendo una profunda paz. La casa, otrora un monumento a su devoción mal dirigida, era por fin suya, aunque solo temporalmente. Con la casa bajo el cuidado de la Fundación Americana de Enfermedades del Corazón, Arthur comenzó una nueva vida. Compró una pequeña y fiable autocaravana y empezó a viajar, disfrutando de la experiencia de viajar solo, un sueño que siempre había anhelado, pero que nunca se había permitido. Su primera parada fue el Parque Nacional Big Bend. Los vastos y majestuosos paisajes de Texas contrastaban enormemente con las limitaciones de su antigua vida. Descubrió su pasión por la fotografía, capturando las impresionantes vistas del desierto, las vibrantes puestas de sol y la belleza salvaje e indómita de la naturaleza. En el camino, conoció a otros viajeros, almas gemelas que compartían la pasión por la carretera. Frank, un profesor de historia jubilado, y Laura, una antigua artista, se convirtieron en sus compañeros, compartiendo historias alrededor de fogatas, recorriendo senderos agrestes y riendo con libertad. Estaba redescubriendo la felicidad, forjando vínculos genuinos basados en el respeto mutuo y los intereses compartidos, no en la obligación ni en las expectativas. Era crecimiento personal en estado puro, experimentando una libertad inesperada que no creía posible. 6 meses después, un encuentro inesperado. Arthur estaba sentado en una tranquila cafetería de Santa Fe, planeando su próxima ruta, cuando una figura familiar se acercó a su mesa. Era Ethan, casi irreconocible. Llevaba el pelo bien cortado, ropa limpia y sencilla, y sus ojos, en lugar de la habitual mirada arrogante, reflejaban una humildad recién descubierta. Trabajaba en una constructora local y estaba aprendiendo a ser económicamente independiente. «Papá», comenzó Ethan con voz temblorosa, «yo solo quería pedirte perdón. Por todo». No pidió perdón, ni insinuó dinero ni volver a la vida anterior. Simplemente dijo, «Solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado, para mostrarte que puedo ser una buena persona». Arthur miró a su hijo, lo miró de verdad, por primera vez en años. El chico que le había enviado un mensaje cruel, que había vivido en su sótano, parecía haber desaparecido. En su lugar, había un hombre, humilde ante las dificultades, que asumía la responsabilidad de sus actos. No era una reconciliación completa entre padre e hijo, todavía no, pero era un comienzo. «Café, a veces», dijo Arthur, con una pequeña y sincera sonrisa en los labios. «Podemos tomar un café a veces». Arthur continuó sus viajes, siempre con su cámara a cuestas. También dedicó tiempo a la fundación, compartiendo su historia en eventos y convirtiéndose en defensor de la salud cardiovascular y la importancia del autocuidado. Encontró un profundo propósito en su nueva vida, una vida construida a su manera, definida por sus propias decisiones. No solo había sobrevivido, había prosperado, y al hacerlo, halló la serena satisfacción de un hombre que había aprendido a valorarse, que había tomado una decisión trascendental y había descubierto que defender sus convicciones era el máximo acto de amor propio. Su vida después de la traición fue una vida de paz, propósito y conexión genuina.